Bueno, gente, comenzaremos con el primer museo que visité y de los tres el que más me gustó, el Museo Sencali. Comencemos. Bueno, para empezar me gustaría comentar que este museo es muy grande, de los tres el más grande y por ende hay muchísima información. Dentro de este video, por motivos de duración, pondremos lo más importante. Sin más que decir, comencemos. Bueno, lo principal que me gustaría comentar es cómo se dio el maíz por el mundo. El maíz por el mundo obviamente sabemos que inició en México, de ahí pasó hacia el sur de Perú, pero después, con la llegada de los españoles, llegó a Europa. En el siglo XVI, ahí fue cuando se estableció en España e Italia, especialmente en el norte de ambas naciones. En todo el mundo se consume maíz. En el centro y sur de América, el maíz se puede consumir de distintas maneras, en granos y tostados, en forma de palomitas de maíz. En Venezuela y en Colombia se preparan las arepas, y en casi todos los países de Latinoamérica hay tamales, que pueden llamarse también hallacas o humitas. En África, el consumo del maíz ha tenido gran crecimiento. En algunos países, este aporta el 30% de las calorías diarias que tienen que consumir los habitantes de ciertas regiones. Llegó a través de los portugueses, primero a Europa y luego a África desde Brasil. Fue alimento para los esclavos al igual que el frijol. En Asia también se puede consumir de distintas maneras. Se cree que fue introducido en India por los portugueses. En el noroeste de la región del Himalaya hay antiguas variedades de maíces adaptados a los climas y las plagas de la zona. En esta región tienen bebidas fermentadas con maíz y otros granos. Elaboran potajes y una especie de tortilla con maíz cocido y molido. Además preparan elotes asados. Gracias a su gran capacidad de adaptación, se adaptó perfectamente a los climas húmedos de España e Italia. En Italia, el ingrediente básico de la polenta es el maíz. Ahí los maíces antiguos se han convertido en un tesoro culinario. Se cuidan las semillas y se invita a los interesados a cosechar el maíz en los pequeños campos en donde cultivan variedades como el pignoleto. Dentro de este museo nos explican cuál fue el origen del maíz con un mito bastante interesante. Una mujer quedó embarazada. La madre de esta preguntaba quién era el progenitor del bebé. La mujer, al no contestarle, causó un gran enojo dentro de la madre. La madre esperó a que el bebé naciera para poder asesinarlo. Ella misma lo enterró en el patio de su casa. Así fue como una semana después notó que unas plantas habían crecido en el patio de su casa. Se acercó y vio que el niño estaba ahí, no de forma física, sino que espiritual. Este mismo les dijo que coman, ya que dentro de la familia escaseaban los alimentos. Por supuesto, esta leyenda se ha prevalecido durante muchísimos, pero muchísimos años, generación tras generación, y así es como, gracias a esa leyenda, se le rinde un tributo al maíz. Dentro de los usos del maíz hay uno que se llama la nixtamalización. Pero antes de ver cuáles son sus procesos, veamos sus beneficios. Ganamos en fibra. Las paredes del pericarpio se desprenden con la nixtamalización. Ganamos en digestibilidad. Al volverse más blando el pericarpio, el maíz se vuelve más digerible. Ganamos en proteína. Se aumenta la biodisponibilidad de los aminoácidos esenciales que están presentes en la proteína del maíz. Ganamos en energía. Al nixtamalizar queda disponible la niacina en el cuerpo que utiliza para convertir los alimentos en energía. También influye en la salud del sistema nervioso, el aparato digestivo y de la piel. Ganamos en calcio. Con buena cal aumenta la cantidad del calcio biodisponible y previene el cáncer de colon. Como todo, esto tiene un proceso. Lo primero que tenemos que hacer es desgranar el maíz. Después ponemos a calentar agua con cal y cuando hierva le echamos el maíz desgranado. Después retiramos del fuego. Dejamos reposar de 6 a 12 horas. Una vez pasado ese tiempo de reposo, enjuagamos perfectamente el maíz. Después, en un molino o metate, podemos empezar a moler el maíz para crear la masa de nixtamal. Gracias a esto podemos crear tamales o tortillas. La nixtamalización fue creada hace muchísimos años y a continuación mostraré algunas fotos de instrumentos que se utilizan para la nixtamalización.
Y bueno, para terminar, dentro de México se han detectado 64 razas de maíz, las cuales 59 se pueden considerar nativas. Dentro de esta clasificación de las razas se dividen en 8 grupos: cónicos, sierra, 8 hileras, chapalote, tropicales, dentados y de maduración tardía. Ahora nos transportaremos hacia otro lugar. Ahora será un recorrido mucho más breve, mucho. El Museo del Chocolate. El origen del cacao. Desde el civilizado mundo de los olmecas, el cacao viajó a las no menos brillantes culturas mayacentes, quienes adoptaron el uso del cacao, escribieron sobre él en sus códices, como en el Desdre y el Madrid, lo exaltaron en su literatura como el Popol Vuh, lo consideraron un alimento de los dioses y lo usaron para solemnizar sus eventos más importantes, como ceremonias de coronación, de alianzas diplomáticas o compromisos y matrimonio. El diccionario de mexicanismos de Francisco Santamaría, el término podría venir del maya chocolá, que significa agua caliente, y se definiría como una pasta alimenticia hecha con cacao como principal componente y a la cual se añade por lo general azúcar, canela y vainilla. Y como lo comenté, este museo no es muy grande. De hecho, en una de sus salas que tiene una especie de cuadros colgantes en las cuales vienen distintos datos llamativos acerca del cacao. Unos de ellos son los siguientes. El primero de ellos era que el chocolate era utilizado como medicina. Las culturas prehispánicas conocían bien las propiedades medicinales del cacao. Era la única instancia en la cual no aplicaban restricciones de consumo por género o clase social. El segundo es que en el México antiguo el hombre profesaba una religión seria, bien estructurada y ricamente expresada a través de múltiples solemnidades que a lo largo del año se celebraban en los centros ceremoniales. Para estas solemnidades en las que se tenía música, se bailaba y se rezaba, incluía el consumo del chocolate, que se daba de beber a los que habían de morir en la piedra de sacrificios. Y bueno, para terminar tenemos Fundación Herdes, un museo que es extremadamente pequeño, únicamente cuenta con 3 salas, en el cual detallan cómo la cocina fue evolucionando hasta convertirse lo que es hoy en día. Comencemos. Y bueno, para empezar tenemos el primer modelo de cocina mesoamericana. En el centro de toda esta teníamos al fuego, el que daba calor y sabor a los alimentos, y al mismo tiempo que se le veneraba como un dios, se le temía por su poder abrasivo. El combustible provenía de la naturaleza: olotes, palmas, pencas y todo tipo de leña. Las mujeres eran las responsables de la cocina, contaban con ollas y cazuelas que usaban en sus guisos. No podía faltarles el metate para triturar los granos y los molcajetes para hacer salsas. Servían los líquidos en jícaras o vasos de barro y la comida en platos, cajetes o tecomates. Cuando los españoles llegaron a México, consumieron los platillos propios del lugar. Con el tiempo trajeron sus cultivos, recetas, utensilios y propias técnicas de preparación. Las modificaciones no solo representaron un cambio en los ingredientes, sino también en la forma de preparación. El fuego dejó de estar en el suelo. Se construyeron fogones elevados con varias hornillas, lo cual que permitió que se dosificara la cantidad de calor, y además aumentaron todos los utensilios hechos de metal, a los ya utilizados por los indígenas. Y por último, con la llegada del siglo XX entró la modernidad a la cocina mexicana. El gas, la electricidad y el petróleo, junto al agua caliente, fueron los pilares que dieron agilidad y versatilidad a los platillos que preparaban las amas de casas, quienes quedaron maravilladas con la velocidad con la que podían preparar platillos más atractivos. También algo que contribuyó mucho a la industria alimentaria fue el hecho de la producción de alimentos enlatados y alimentos procesados. Pues bueno, gente, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego. Chao.